En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos, en este día. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por sintonizar el canal de la Iglesia Emmanuel. Hoy hablaré respecto a Mateo capítulo 10. Para esto lo dividimos en 3 partes. Llamado a los apóstoles del verso 1 al 4. Del verso 5 al 15 los apóstoles son instruidos y enviados. Los versos del 16 al 42, instrucciones para los apóstoles. Versos del 1 al 4 dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. La palabra apóstol significa mensajero. Ellos eran los mensajeros de Cristo, enviados a proclamar su reino. Cristo les dio poder para sanar toda clase de enfermedad. En la gracia del Evangelio hay un bálsamo para cada llaga, un remedio para cada dolencia. No hay enfermedad espiritual, sino hay poder en Cristo para curarla. Sus nombres están escritos y eso es su honra. Pero ellos tenían más razón para regocijarse en que sus nombres estuvieron escritos en el cielo, mientras los nombres altos y poderosos de los grandes de la tierra están enterrados en el polvo. Los versos del 5 al 15 dice: Y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto significa que no se debe llevar el evangelio a los gentiles hasta que los judíos lo hayan rechazado. Esta limitación a los apóstoles fue solo para su primera misión. Doquiera que fuera, debían proclamar: el reino de los cielos se ha acercado.
Ellos predicaron para establecer la fe, el reino, para animar la esperanza de los cielos, para inspirar el amor a las cosas celestiales y el desprecio por las terrenales, que se ha acercado para que los hombres se preparen sin tardanza. Cristo dio poder para hacer milagros como confirmación de su doctrina. Esto no es necesario ahora que el reino de Dios vino. Muestra que la intención de la doctrina que predicaban era sanar almas enfermas y resucitar a los que estaban muertos en pecado. Al proclamar el evangelio de la gracia gratuito para sanidad y salvación de las almas de los hombres, debemos por sobre todo evitar la aparición del espíritu del asalariado. Se le dice que hacer en las ciudades y pueblos desconocidos. El siervo de Cristo es embajador de la paz en cualquier parte donde sea enviado. Sus mensajes es hasta para los pecadores más viles, aunque les corresponda buscar a las mejores personas de cada lugar. Nos conviene orar de todo corazón por todos y conducirnos cortésmente con todos. Se le da instrucciones sobre cómo actuar con los que les rechacen. Todo el consejo de Dios debe ser declarado, y a los que no escuchen el mensaje de gracia se les debe mostrar que su estado es peligroso. Esto debe ser tomado muy en serio por todos los que oyen el evangelio, no sea que sus privilegios les sirvan solo para aumentar su condena. Versos del 16 al 42. Aunque solamente leamos del verso 16 al 25, usted termine de leer del 26 al 42, por favor. He aquí que yo envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aunque ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Betzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto quiere decir que nuestro Señor advierte a sus discípulos que se preparen para la persecución. Ellos tenían que evitar todas las cosas que den ventaja a sus enemigos. Toda intromisión en los afanes políticos y mundanos, toda apariencia del mal o egoísmo y todas las medidas clandestinas. Cristo predice dificultades no solo para los que
trastornos no sean sorpresas, sino que para que ellos puedan confirmar su fe. Les dice que deben sufrir y de quienes. Así, Cristo nos ha tratado fiel y equitativamente, diciendo lo peor que podemos hallar en su servicio, y quiere que así nos tratemos a nosotros mismos. Al sentarnos a calcular el costo, los perseguidores son peores que las bestias, porque hacen presa de los mismos de sus especies. Los lazos de amor y deber más sólidos a menudo se han roto por enemistad contra Cristo. Los sufrimientos de parte de amistades y parientes son muy dolorosos. Nada hiere más, simplemente parece que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y debemos de esperar que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hermanos, con estas comentarios sobre este capítulo 10 de la Mateo, nos damos cuenta que Jesús ha llamado a su servicio a muchos y les da instrucciones, y no solo instrucciones, le da el poder para mostrar la grandeza y el poder de Dios. Por lo cual debemos nosotros no preocuparnos cuando nos rechacen, cuando nos maltraten, cuando nos encarcelen, cuando nos hagan daño, cuando el enemigo se burle de nosotros. Pero nosotros seguiremos permaneciendo fiel porque sabemos en quién hemos confiado. Y este es el Hijo de Dios, el Dios mismo, el Dios Todopoderoso. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esto de que fuimos llamados para sufrir por causa de Cristo, porque Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de vida eterna. Que Dios les bendiga en este día ricamente.